No puedo afirmar que haya vivido una vida infeliz. Muchos creen que las infidelidades nacen de matrimonios destrozados, de rutinas apagadas, de casas en silencio, pero en mi caso, la calma era aparente y el cariño palpable en los gestos cotidianos. Mi marido me abrazaba cada mañana, conocía mis manías y se preocupaba por mi bienestar. Sin embargo, entre esas paredes familiares, mi reflejo a veces me devolvía una expresión perdida. Esa sombra de duda que solo ve quien se sabe extrañamente, invisible. La mañana de aquella reunión familiar, la rutina se sentía distinta. Al abrir el armario, recorrí con la mano mi ropa, buscando una prenda que me hiciera sentir, aunque fuera por unas horas, una mujer deseada, y no solo una esposa eficiente o una madre presente. Elegí un conjunto de ropa interior de encaje color marfil. No era nuevo, pero tenía una textura casi clandestina, como si esconderlo bajo la ropa le otorgara un poder secreto. Al ponérmelo, sentí un leve cosquilleo, un recordatorio físico de una parte de mí misma que llevaba demasiado tiempo dormida. Mientras me maquillaba frente al espejo, trataba de descifrar qué era esa incomodidad sutil en mi estómago. No, era miedo ni remordimiento. Era una especie de expectativa, una inquietud que no sabía nombrar. Escuchaba las voces que venían del comedor, el bullicio de los nietos, el tono pausado de mi marido y, sobre todo, el timbre grave de la voz de mi suegro. Nunca había prestado tanta atención a cómo sonaba su risa en medio del grupo, ni al modo en que observaba a los demás mientras guardaba un prudente silencio. Al llegar al comedor, sentí el aire vibrar de una manera diferente. El mantel limpio, la vajilla colocada con esmero, el olor a pan recién hecho. Y sin embargo, detrás de esa armonía doméstica, se movía algo invisible, algo que me hacía estar más atenta que nunca a los detalles. Una mano que se apoya un segundo más, de lo necesario, una mirada sostenida que termina antes de que alguien más la note. Mi suegro se sentó frente a mí. Hubo una pausa breve, casi imperceptible, mientras sus ojos recorrían mi figura con una naturalidad estudiada. Por un instante, sentí un rubor ascenderme por el cuello. Me obligué a mirar hacia mi plato, pero la sensación persistió como una corriente subterránea. Durante la comida, las conversaciones discurrían por los cauces habituales, anécdotas del pasado, pequeñas bromas familiares, planes para las próximas vacaciones. Pero cada vez que levantaba la vista, encontraba a mi suegro observando no los movimientos de todos, sino los míos. Un cruce de piernas, un gesto distraído con el cabello, una sonrisa involuntaria. Sentí su mirada posarse sobre la piel de Psinsvechires en mis brazos, como si pudiera tocarme a través de la tela. En un momento, mientras servía más vino, su mano rozó mi hombro al pasarme la botella. Un contacto fugaz, aparentemente accidental, pero mi cuerpo lo registró como una descarga eléctrica. No hubo palabras especiales entre nosotros, ni gestos que pudieran ser interpretados por terceros como algo más que cortesía. Sin embargo, mi mente se llenó de imágenes, recuerdos fabricados en el momento, la manera en que sus labios se curvaban al sonreír, la firmeza de sus manos al partir el pan. Empecé a preguntarme en qué momento había dejado de verlo como una figura paterna más y lo había empezado a sentir como un hombre, como alguien capaz de desestabilizar mi autocontrol. Al terminar la comida, ayudé a recoger la mesa y me encontré sola en la cocina con mi suegro. El sonido de los platos y cubiertos fue el único que nos acompañó durante unos segundos. Noté que él me observaba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y su tono fue tan bajo que me pareció una confidencia. Negué con la cabeza, pero no pude evitar responderle con una sonrisa que no reconocía en mí misma. El ambiente era denso, como si el aire entre nosotros estuviera saturado de palabras no dichas. Volvimos al salón y la rutina familiar continuó, pero para mí nada era igual. Me sentía vulnerable, hipersensible a cada pequeño roce, a cada mirada inesperada. Por la tarde, cuando los niños corrieron al jardín y los adultos conversaban en grupos dispersos, me descubrí pensando en mi ropa interior, en la sensación de tela sobre mi piel, en el calor de una mano que apenas me había tocado. Era la primera vez en años que sentía esa vibración interna, esa expectativa infantil mezclada con una culpa difusa. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo, repasé cada momento del día. No había sucedido nada que pudiera considerarse una traición, ni siquiera un atisbo de flirteo abierto. Y sin embargo, todo había cambiado. Sabía que esa grieta invisible en mi interior se había ensanchado, que algo, aunque mínimo, había comenzado a desplazarse. Me fui a dormir sabiendo que la calma familiar ya no me sería suficiente. Cuando cerré los ojos, supe que esa corriente subterránea no desaparecería sola, y que tal vez, en algún momento, dejaría de resistirme.
Me desperté temprano, envuelta en el silencio espeso que suele llenar la casa después de una noche de celebración familiar. Mi marido dormía profundamente a mi lado, la respiración regular y ajena a cualquier agitación interna. Yo, en cambio, sentía en mi pecho el eco de la inquietud de la víspera, como si mi cuerpo hubiera memorizado la electricidad de aquellas miradas, la intensidad de un roce accidental que seguía repitiéndose en mi cabeza como una nota insistente. Me levanté despacio, intentando no despertarlo, y me dirigí al baño. El frío de las baldosas bajo mis pies me ancló por un instante a la realidad cotidiana, pero la imagen que me devolvía el espejo era diferente. Había algo distinto en mis ojos, una especie de brillo que me recordaba a la adolescencia, a esa época en la que el mundo entero parecía estar cargado de posibilidades secretas. Decidí vestirme con una atención inusual. Seleccioné un vestido sencillo, pero de tela fluida, que abrazaba mi figura con suavidad sin ser provocador. Debajo, el mismo conjunto de encaje de la noche anterior. No tenía un motivo claro para repetirlo, más allá de esa necesidad de sentir, la piel viva bajo la ropa, de recordar con cada movimiento que el deseo puede nacer en el detalle más mínimo. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos flotaban entre la culpa y la anticipación, sin atreverse a posarse en ninguno de los dos lados. Mi marido se levantó poco después. Entró en la cocina y me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro. Le devolví el gesto con naturalidad, forzando una sonrisa suave. Él, ajeno a la tormenta que me habitaba, me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, y de inmediato cambié de tema, preguntándole si prefería café o té. La conversación giró en torno a la rutina, como si ambos evitáramos cualquier atisbo de profundidad, cada uno refugiado en sus propios pensamientos. Después del desayuno, la casa recuperó su ritmo habitual. Los nietos correteaban por el pasillo, y los adultos se repartían las tareas, organizando el día con la precisión de una familia bien entrenada en el arte de convivir. Sentí que todo a mi alrededor funcionaba con la misma eficiencia de siempre, pero dentro de mí, las piezas ya no encajaban del mismo modo. En algún momento, mientras ayudaba a poner orden en el salón, escuché la voz de mi suegro llamándome desde la cocina. Había derramado algo y pedía ayuda para limpiar. Entré, y el aire entre nosotros se cargó de inmediato con esa tensión invisible que solo reconocen quienes han cruzado la línea entre la cortesía y el deseo. Me agaché para recoger los fragmentos de una taza rota y, al incorporarme, nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, ninguno apartó la vista. Mi suegro sonrió, no con la condescendencia de un patriarca, sino con la complicidad de quien comparte un secreto. ¿Sabes? Creo que esta familia no sería lo mismo sin ti, dijo en voz baja, y aunque era el tipo de frase que podría decir cualquier suegro cariñoso, su tono le daba un peso distinto. Intenté restarle importancia con una broma, pero el temblor de mis manos delataba mi nerviosismo. Él se acercó para ayudarme a tirar los restos a la basura, y durante ese breve trayecto nuestras manos se rozaron. El contacto fue apenas perceptible, pero mi piel ardió como si me hubieran descubierto, en plena confesión. Me reí con nerviosismo y volví al salón, intentando recuperar la compostura. A media tarde, los adultos decidieron salir al jardín a disfrutar del sol. Los niños jugaban cerca, ajenos a las tensiones de los mayores. Yo me senté en una esquina, apartada, fingiendo revisar el móvil. Sentí la presencia de mi suegro a pocos metros, conversando con los demás, pero sus ojos me buscaban cada vez que podía, como si las palabras que intercambiábamos en silencio fueran más importantes que cualquier conversación formal. Cuando el sol empezó a caer, la familia volvió al interior de la casa. Yo me ofrecí a preparar la merienda. Fue entonces cuando mi suegro entró de nuevo en la cocina, esta vez con el pretexto de buscar algo en el frigorífico. Nos quedamos solos, y el silencio entre nosotros era tan espeso como la tarde que se deslizaba detrás de las ventanas. Me acerqué a la encimera para cortar pan, y él se situó a mi lado, tan cerca que podía oler el aroma cálido de su colonia, mezclado con el del pan recién hecho. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz grave resonando en el espacio pequeño de la cocina. Negué con la cabeza, pero no me aparté. Durante un instante, nuestras manos se encontraron sobre el cuchillo. Él no la retiró de inmediato. Me miró a los ojos, y sin decir nada, acercó lentamente sus labios a mi mano, rozando mis nudillos con un beso fugaz, casi reverencial. Sentí el pulso latir en mi garganta. No era un gesto inocente, pero tampoco descarado. Fue un punto de no retorno, marcado por la piel erizada y el silencio tembloroso. No hubo más palabras.
salió de la cocina con la misma calma con la que había entrado, y yo me quedé allí, respirando entrecortadamente, consciente de que algo había cambiado de manera irreversible. Durante el resto del día, todo adquirió una nitidez dolorosa. El roce del vestido contra mi piel, las miradas que cruzábamos de lejos, la certeza de que en ese pequeño gesto se había condensado un deseo largamente reprimido. Por la noche, ya en la cama junto a mi marido, sentí su brazo buscarme en la oscuridad. Le respondí con un abrazo tibio, pero mi mente no estaba allí. Mi cuerpo, aún vibrando por el beso robado en la cocina, se debatía entre la lealtad y el anhelo. Cerré los ojos y dejé que la memoria del roce de sus labios en mi mano me arrastrara, sabiendo que después de ese día, las cosas jamás volverían a ser iguales. No fue fácil conciliar el sueño esa noche. El recuerdo de aquel beso en la mano, tan breve y tan cargado de significado, volvió a mí con insistencia cada vez que cerraba los ojos. Sentía la piel aún ardiendo bajo la sábana, y la respiración tranquila de mi marido a mi lado solo hacía más notorio el abismo silencioso que se abría entre mi vida habitual y esa otra vida, secreta, que empezaba a latir dentro de mí. Al amanecer la casa recuperó su ritmo. Desayunos apurados, voces en el pasillo, las mismas conversaciones de siempre flotando sobre el café recién hecho. Pero yo, sentada frente a mi taza, notaba en mis movimientos una tensión distinta, una atención nueva a cada pequeño detalle. El lunes mi marido me informó, casi al pasar, que debía quedarse hasta tarde en la oficina. Lo dijo como quien comenta el tiempo, sin darle importancia, pero para mí esa noticia resonó como una señal. No era la primera vez que pasaba, ni sería la última, pero en aquel momento sentí que se abría ante mí un espacio inesperado, una rendija por la que el deseo y la incertidumbre podían colarse sin ser vistos. La mañana avanzó entre tareas domésticas y mensajes familiares. La voz de mi suegro sonó en el teléfono a media mañana. Necesitaba que alguien le acompañara a recoger unos papeles importantes a las afueras de la ciudad. Mi marido, ocupado, me preguntó si podía encargarme yo. Dudé un instante antes de aceptar, pero la decisión ya estaba tomada en mi interior mucho antes de que saliera de mi boca ese «sí, claro, no hay problema». Me vestí sin prisa, eligiendo una blusa de tela ligera y una falda cómoda, pero cuidando detalles que nadie más notaría. El perfume apenas perceptible, el mismo encaje marfil bajo la ropa, como si de algún modo pudiera protegerme de mis propias contradicciones. La mañana era cálida y luminosa cuando llegué al portal de mi suegro. Él ya me esperaba junto al coche, con una sonrisa y un gesto de complicidad que casi parecía nerviosismo. Nos saludamos con la naturalidad que exige la costumbre familiar, pero al cerrar la puerta del coche supe que estábamos solos de verdad por primera vez. La ciudad desfilaba ante nuestros ojos, pero el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier paisaje. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a trivialidades, el tráfico, el calor, un comentario sobre los nietos. Pero debajo de ese diálogo ligero, ambos éramos conscientes de la tensión que latía en el aire. Yo miraba de reojo sus manos sobre el volante, la seguridad de sus movimientos, el modo en que, a ratos, sus dedos tamborileaban suavemente como si marcaran el ritmo de un pensamiento privado. En una de las paradas, él sugirió que tomáramos un café. Entramos en una cafetería pequeña y discreta, de esas que parecen estar detenidas en el tiempo. Pedimos 2 cafés y mientras esperábamos, sentí que sus ojos me observaban con una franqueza inusual. No era descaro ni atrevimiento, era algo más sutil, una forma de mirar que parecía despojarme de todo aquello que me protegía en mi vida cotidiana. A veces me pregunto si realmente eres feliz, dijo de pronto, en voz baja. Me tomó por sorpresa. Sonreí, tratando de restar importancia a la pregunta, pero mi respuesta fue más honesta de lo que pretendía. Creo que a veces olvido lo que eso significa, admití, sin atreverme a mirarlo. No añadió nada, pero dejó que el silencio se expandiera entre nosotros. Un silencio denso, cargado de palabras no dichas y de una cercanía nueva, tan tangible como el calor de su mano sobre la mesa. Al salir de la cafetería, la luz del mediodía parecía más intensa. Volvimos al coche y seguimos el trayecto en silencio. De pronto, mientras el coche se deslizaba por una carretera secundaria flanqueada de árboles, sentí su mano sobre mi rodilla. No fue un gesto brusco ni invasivo. Su mano reposó allí, cálida y pesada, como una promesa silenciosa. Por un momento contuve la respiración, pero no me aparté. Al contrario, noté que mi cuerpo respondía con una oleada de deseo, mezclada con ese vértigo de estar al borde de algo irrevocable. No hablamos durante un buen rato. Afuera, el paisaje pasaba lento y monótono, pero dentro del coche la tensión crecía, llenándolo todo de un calor casi insoportable. Recuerdo mirar por la ventanilla,
preguntándome en qué momento había dejado de resistirme y había empezado a esperar, con una mezcla de ansiedad y excitación, el próximo movimiento. Llegamos al destino, y después de resolver los asuntos pendientes, él sugirió que almorzáramos antes de volver. La comida fue tranquila, casi formal, pero cada gesto, el modo en que me pasaba la sal, la forma en que me sonreía en silencio, tenía un significado oculto. Sentí que estábamos jugando a un juego en el que las reglas cambiaban a cada momento. Al regresar a casa, la última parte del trayecto fue la más tensa. Su mano volvió a buscar la mía, esta vez con menos disimulo. La sostuve apenas un segundo, lo suficiente para que ambos supiéramos que la distancia que habíamos mantenido hasta ese momento era ya insostenible. Al llegar al portal, me ayudó a bajar del coche. «Gracias por acompañarme», murmuró. «No tienes que darme las gracias», respondí yo, y nuestras miradas se encontraron por un instante que pareció dilatarse más allá de lo permitido. Subí, a casa con el corazón desbocado, consciente de que el día no había terminado, que todo lo que acababa de ocurrir era solo un preludio. La tarde se desarrolló con normalidad. Llamadas, tareas, el regreso de mi marido con su rutina de siempre. Pero en mi interior sentía que el mundo giraba sobre un eje nuevo y peligroso, y que yo ya no tenía el control. Esa noche, mientras intentaba dormir, supe que había cruzado un umbral invisible y que por mucho que intentara negarlo, ya no podría volver atrás. El día siguiente amaneció con un aire espeso, como si la atmósfera misma presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Mi marido, apurado como siempre, salió temprano rumbo a la oficina, dejando un beso fugaz en mi mejilla y una taza de café medio vacía sobre la mesa. Me quedé en la cocina en bata, saboreando la calma extraña que se había instalado en casa, sabiendo que ese silencio era más una promesa que una tregua. La noche anterior, el trayecto en coche con mi suegro me había dejado desvelada, con la mente dando vueltas a cada pequeño gesto y palabra, repasando el momento en que nuestras manos se buscaron y la manera en que la distancia entre nosotros había quedado irremediablemente reducida. La familia había planeado pasar el fin de semana en la casa de campo del suegro, una costumbre que repetíamos varias veces al año. Esta vez, sin embargo, una llamada inesperada cambió todos los planes. Mi marido recibió una urgencia de trabajo y, en el último momento, me pidió que viajara sola con su padre. Me limité a asentir, fingiendo indiferencia, aunque dentro de mí sentía una mezcla embriagadora de temor y expectación. Empaqué la maleta con detenimiento, eligiendo ropa cómoda para el viaje, pero también el mismo conjunto de lencería marfil que, en los últimos días, se había vuelto un talismán secreto. En el fondo del bolso, guardé una bata ligera de satén azul, algo elegante y poco práctico, pero imposible de dejar en casa. El viaje en coche fue largo y en su mayor parte silencioso. Solo el murmullo de la radio llenaba el espacio entre nosotros. La tensión era tan palpable que cualquier palabra parecía fuera de lugar. En un momento, él bajó el volumen y me miró de reojo. «¿Estás bien?» «Sí, solo estoy cansada, supongo», respondí, manteniendo la vista en el paisaje que desfilaba tras la ventanilla. Su silencio fue más elocuente que cualquier frase. No insistió, pero sentí el peso de su mirada recorrerme, estudiando mis gestos como si buscara una grieta en mi fachada. Llegamos a la casa de campo cuando el sol ya comenzaba a caer. La casa olía a madera y a recuerdos de veranos pasados, a risas infantiles, a días de calor y juegos en el jardín. Nos instalamos en habitaciones separadas, pero la proximidad física hacía que cada sonido, cada paso por el pasillo, adquiriera un significado nuevo. Mientras preparábamos la cena, noté que él se movía por la cocina con una soltura que solo tienen quienes llevan años habitando el mismo espacio. Me ofrecí a ayudarle con las verduras, y durante un momento compartimos la encimera, codo a codo, intercambiando frases sueltas y miradas fugaces. La conversación se deslizó hacia territorios más personales, un terreno peligroso donde cada confesión era un paso más cerca del abismo. Se acercó sin prisa, deteniéndose a mi lado. Sentí el calor de su cuerpo antes incluso de que me tocara. Me rozó la mejilla con los dedos, despacio, casi con reverencia, y yo incliné la cabeza, entregada a esa caricia inesperada. Su mano descendió a mi cuello y, sin que me diera palabra, sus labios buscaron los míos. El beso fue suave, contenido, pero cargado de una intensidad que me hizo olvidar dónde estaba, quién era, qué esperaba de mí la vida. Durante unos segundos, el tiempo se suspendió. Sentí el latido acelerado de su corazón junto al mío, la tibieza de su respiración, la presión de sus labios, firme pero temblorosa. Mi cuerpo respondió antes que mi mente.
Me aferré a su brazo, buscando en ese contacto la certeza de que aquello era real y no un sueño nacido del deseo acumulado. Nos separamos con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto denso de repente. No dijimos nada, no hacía falta. La vergüenza, la culpa y el gozo se mezclaron en mi pecho en una espiral confusa. Sabía que habíamos cruzado una frontera invisible, que ya no podríamos regresar al estado anterior, que la próxima vez que estuviéramos a solas, ninguno de los dos dudaría. Recogimos los platos sin mirarnos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando volvimos a la terraza, el bullicio de la familia nos envolvió de nuevo, pero en mi interior todo había cambiado. Sentía mi piel arder bajo el vestido, la memoria del beso recorriéndome como un temblor secreto. Esa noche, al acostarme junto a mi marido, noté su intento de acercamiento, el modo en que buscó mi cintura bajo las sábanas. Le respondí mecánicamente, pero mi mente seguía anclada en la cocina, en el aroma del café, en el tacto de unas manos que ya no podía considerar solo familiares. Él pareció percibir mi distancia, porque me abrazó con fuerza, como si quisiera retenerme. Pero yo ya estaba lejos, perdida en una tierra donde el deseo y el miedo eran las únicas reglas. Me dormí tarde, insomne, con el sabor del beso aún fresco en los labios, preguntándome qué sería de nosotros a partir de 1980. Ese momento. Supe que no había marcha atrás, que aquel gesto, tan simple y tan devastador, marcaba el inicio de una historia que no podría controlar. Y a pesar del vértigo y la culpa, lo único que deseaba era volver a estar a solas con él, sentir de nuevo el temblor en la piel, la promesa callada de que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó con la misma claridad apacible de los días de campo, pero en mi interior todo era distinto. Las horas parecían dilatarse y contraerse, cada momento impregnado de un nerviosismo casi adolescente. Sentía un cosquilleo bajo la piel, como si cada célula hubiera despertado de un letargo largo y silencioso. La rutina de la familia, los ruidos del desayuno, las voces de los niños y los pasos apresurados de mi marido solo servían para subrayar ese contraste brutal entre el orden de fuera y el desorden de dentro. Mi marido, sin saber nada, bromeaba. Me acariciaba la espalda al pasar. Yo respondía. Pero mi pensamiento estaba lejos, anclado en los ecos del beso prohibido, en la promesa secreta que había quedado suspendida entre el suegro y yo. Al regresar a la ciudad, la vida retomó su curso habitual, pero la distancia entre lo cotidiano y lo secreto se hizo aún más pronunciada. Durante los días siguientes, evitamos mirarnos demasiado en las reuniones familiares, manteniendo una compostura casi teatral que, sin embargo, no engañaba a nadie. Bastaba el roce de una mano al pasar, una palabra más dulce de lo normal, una mirada sostenida un instante más para avivar de nuevo el fuego bajo las cenizas. Había algo eléctrico en el aire, una especie de código que solo nosotros compartíamos. Fue en uno de esos días aparentemente inocuos, cuando la necesidad de contacto se volvió irresistible. No hubo cita ni pretexto. Una tarde, al encontrarme sola en casa, recibí un mensaje breve y cuidadosamente neutral de mi suegro. ¿Estás bien? Mi respuesta fue igualmente escueta, pero cargada de dobles sentidos. Así comenzó nuestro ritual de comunicación silenciosa, escondidos entre frases inofensivas, que sin embargo, contenían todo lo que no podíamos decir en voz alta. El día que por fin nos encontramos de nuevo a solas fue en el contexto más mundano. Necesitaba que alguien arreglara una persiana atascada en el salón. Mi suegro se ofreció a venir y aunque mi marido estaba enterado de la visita, tuvo que salir antes de tiempo por un asunto urgente. Me encontré de repente sola con él en la sala, el sonido de la ciudad flotando apenas tras las ventanas cerradas. Nos miramos un momento largo antes de romper el silencio. ¿Cómo has estado?, preguntó, fingiendo indiferencia mientras manipulaba la cuerda de la persiana. Bien, supongo. Lo normal, dije, aunque mi voz traicionaba el temblor de mi interior. El silencio volvió a instalarse, pero no era incómodo. Al contrario, era como si nos envolviera una complicidad nueva, una intimidad nacida de la represión. El trabajo con la persiana fue solo un pretexto. Él se acercó más de la cuenta. Sus manos rozaron las mías al alcanzarme una herramienta, y ese contacto fugaz bastó para poner en marcha todo lo reprimido. No hubo palabras dulces ni grandes declaraciones, solo dos cuerpos buscándose en los márgenes de lo permitido, encontrando en la piel ajena el lenguaje más sincero. A partir de ese día, los mensajes se hicieron más frecuentes, aunque nunca explícitos. Cada vez que coincidíamos en alguna reunión, me vestía con un esmero especial, escogiendo colores y telas que, aunque discretos, resaltaban mis formas de un modo que solo él podía notar. Mi lencería se convirtió en un pequeño desafío secreto, la promesa de un mundo oculto, bajo la apariencia de normalidad.
En casa, con mi marido, intentaba comportarme con la misma dedicación de siempre, incluso más atenta, casi para expiar la culpa. Pero el deseo era una bestia que no se saciaba con reglas ni rituales. A veces me sorprendía buscándolo en la multitud de la familia, deseando una simple mirada, el roce de su mano en mi espalda al pasar. Descubrí en mí una faceta que no conocía, una mezcla de audacia y timidez, de culpa y entusiasmo. No era solo el peligro lo que avivaba la pasión, sino la sensación de ser vista y deseada de nuevo, de ocupar un lugar en la imaginación de otro. Por las noches, mientras fingía dormir junto a mi marido, recordaba cada mensaje, cada encuentro, cada mínima señal, y me preguntaba hasta dónde seríamos capaces de llegar antes de ser descubiertos. Una tarde, cuando toda la familia se reunió, para celebrar el cumpleaños de mi cuñada, sentí su mirada sobre mí durante la comida. Cada gesto, cada palabra, parecía parte de un juego secreto. Al despedirse, me susurró muy cerca del oído. «Me alegra verte feliz, aunque sea solo un poco». Su tono era ambiguo, casi irónico, y yo respondí con una sonrisa forzada que no logró ocultar el vértigo. Sabía que nuestra historia no podía sostenerse indefinidamente en ese filo, que el riesgo de ser descubiertos crecía con cada día que pasaba, pero también sabía que no podía detenerme. El deseo, la culpa, la expectación se habían vuelto parte de mi identidad, y ya no sabía quién era la mujer que había vivido años en la comodidad del matrimonio sin preguntarse si podía sentir algo más. En los días siguientes noté que mi relación con mi marido también cambiaba. Su afecto parecía más atento, quizá porque notaba algo en mí diferente. A veces me miraba de un modo que no lograba descifrar, como si adivinara la existencia de un secreto, aunque sin pruebas. Yo me movía entre ambos mundos, incapaz de decidir si quería ser descubierta o si temía más que nada ese desenlace. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi condena. Sabía que la historia no podía continuar mucho tiempo más sin que algo, o alguien, acabara por romper el hechizo. Y sin embargo, cada mañana, al elegir mi ropa, al mirar mi reflejo en el espejo, me sentía viva de una manera nueva y peligrosa, como si caminar al borde del precipicio fuera el precio a pagar por despertar después de años de sueño. El clima de nuestra familia, tan aparentemente sereno, empezó a vibrar con una tensión apenas perceptible, una nota disonante bajo la melodía de lo cotidiano. Las pequeñas reuniones, los almuerzos de domingo, los cumpleaños, todo se teñía de una electricidad sutil que parecía pasar inadvertida para el resto, pero que para mí era tan evidente como el peso de una mirada fija sobre la nuca. Yo caminaba por la casa sintiendo el suelo menos firme, como si cualquier paso en falso pudiera hacerme caer al vacío. Y aún así, había una parte de mí que deseaba ese salto, que vivía esperando la sacudida del peligro. Un domingo por la tarde, la familia se reunió para celebrar el aniversario de bodas de mi cuñada. El salón estaba lleno de risas, platos compartidos y conversaciones cruzadas, pero yo solo podía concentrarme en los movimientos de mi suegro, en cómo me miraba de reojo, en la manera en que su voz se modulaba solo para mí en ciertos comentarios. Había desarrollado un oído agudo para esos matices, para la cadencia oculta de nuestras conversaciones privadas en medio del bullicio. Durante la comida, mi marido no dejó de hacerme pequeños gestos de cariño. Un roce de la mano sobre mí, rodilla bajo la mesa, una caricia en la espalda, una pregunta baja al oído sobre si necesitaba algo. Yo le respondía con sonrisas, obligándome a mantener la compostura, pero mis sentidos estaban en otra parte. Cada vez que el suegro intervenía, en la conversación familiar, yo sentía una corriente subterránea de nerviosismo, como si toda la habitación pudiera volverse en mi contra con solo una mirada. Fue mi cuñada la que primero levantó una ceja, atenta como siempre a los cambios de humor en la mesa. Me preguntó si me sentía bien, si estaba cansada. Contesté con naturalidad, pero noté el peso de su observación. El suegro, en ese momento, intervino para alabar mi capacidad de organizar los eventos familiares, desviando la atención de todos y regalándome, al mismo tiempo, un elogio que para los demás era trivial, pero que para mí contenía toda una declaración secreta. Terminada la comida, los niños salieron corriendo al jardín, y los adultos se dispersaron en grupos, algunos limpiando la mesa, otros charlando en el sofá. Yo me excusé para recoger algo en la cocina. No tardó en seguirme, el suegro cerrando la puerta tras de sí con más cuidado del necesario. Nos quedamos solos, y en el silencio que se creó, supe que estábamos otra vez en ese filo invisible. Me acerqué a la encimera, fingiendo buscar algo entre los armarios, mientras él se situaba detrás de mí, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su presencia. Su voz fue apenas un susurro. «Hoy casi nos descubren», dijo,
y en su tono se mezclaba la ironía con un atisbo de preocupación real. Me giré despacio, enfrentándolo. A veces creo que no sé mentir tan bien como pensaba, murmuré evitando su mirada, notando la tensión en mis propios hombros. Se acercó un poco más, y durante un segundo pensé que iba a tocarme. No lo hizo. En lugar de eso, me miró con una mezcla de desafío y ternura, una expresión que no había visto nunca en su rostro. «Tal vez ya no quieras mentir», dijo, y su frase me atravesó como una corriente. El sonido de pasos en el pasillo nos obligó a separarnos con rapidez. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los demás pudieran oírlo. Salimos de la cocina con fingida indiferencia, incorporándonos a la conversación general como si nada hubiera pasado. Pero sabía que mi cuñada seguía observándome, midiendo mis silencios, buscando alguna fisura. La tarde se deslizó lenta, con una sensación de amenaza latente. Notaba que mi marido estaba más atento, más cariñoso que de costumbre, como si intentara protegerme de un peligro que no comprendía del todo. Yo me dejaba querer, pero mi cuerpo vibraba con una energía que solo encontraba respuesta en las miradas furtivas del suegro. Cada pequeño roce, cada palabra cargada de dobles sentidos, se convertía en una promesa silenciosa de un nuevo encuentro. Esa noche, ya en casa, mientras mi marido dormía a mi lado, repasé cada detalle del día, cada gesto, cada frase. Sentía que la cuerda sobre la que caminaba se hacía cada vez más fina y más corta. Pero lejos de asustarme, ese vértigo me mantenía despierta, atenta, desesperada por volver a sentir el peligro y el deseo entrelazados, convencida de que era precisamente ese riesgo el que le daba sentido a mi nueva forma de existir. Aquel episodio, en la cocina, marcó un antes y un después en mi manera de vivir los días. Ya no podía fingir ante mí misma que la historia con mi suegro era solo un juego de miradas, ni que el peligro era pasajero. Algo se había roto y, al mismo tiempo, algo más había nacido, una especie de certeza dolorosa, una conciencia aguda de todo lo que estaba en juego. Me descubrí observando mi vida como desde fuera, viendo con ojos nuevos las rutinas familiares, el modo en que mi marido me buscaba con gestos atentos, los pequeños detalles del día a día que, de pronto, me parecían ajenos y a veces casi artificiales. Después del aniversario, el contacto con mi suegro se volvió más escaso pero infinitamente más intenso. Los mensajes se redujeron a lo imprescindible, pero cada palabra tenía el peso de una confesión. Cuando coincidíamos en alguna reunión, los dos disimulábamos con un arte cada vez más fino. Nos cruzábamos en el pasillo de la casa, en el porche después de la comida, y un simple roce de las manos al pasar era suficiente para desatar en mi interior una tormenta de sensaciones. Sin embargo, ese silencio impuesto por el miedo no logró apagar el deseo. Al contrario, la ausencia, la imposibilidad de un contacto abierto, solo servía para aumentar la urgencia. Me volví casi adicta a la anticipación, a los segundos previos a cada encuentro, a la expectativa de una mirada, de un gesto furtivo. Empecé a entender que la pasión también puede alimentarse del autocontrol, que el deseo es más potente cuando está a punto de romperse pero no se rompe. Con mi marido, la distancia se volvió más marcada. Él notaba mi frialdad, intentaba acercarse, sugería planes a solas, una cena, un paseo por el parque, incluso una escapada de fin de semana. Yo respondía con palabras amables y sonrisas cuidadosamente ensayadas, pero en mi interior sentía un vacío que nada lograba llenar. Durante una de esas cenas, mientras él me hablaba con cariño, preguntándome por mis sueños y mis preocupaciones, yo fingía atención, pero mi mente viajaba lejos, persiguiendo recuerdos y fantasías imposibles de confesar. La tensión llegó a su punto máximo una noche en la que mi marido intentó revivir la complicidad de los primeros años. Me llevó a un pequeño restaurante de la ciudad, pidió el vino que más me gustaba, elogió mi vestido. Todo parecía perfecto en la superficie, pero yo sentía que participaba en una obra cuyo guión ya no me pertenecía. Su mano buscó la mía sobre la mesa y la apreté por inercia, sin calor. Cuando sus dedos recorrieron mi brazo en el coche, camino a casa, me estremecí, pero no de placer, sino de culpa. Esa noche, en la intimidad del dormitorio, intentó acercarse a mí con ternura y deseo. Le permití acariciarme, besarme, incluso fingí entusiasmo. Pero mi cuerpo era un espacio vacío, una piel prestada. Mientras lo abrazaba, mi mente solo podía recordar la tensión de las miradas furtivas, el calor de unas manos que no eran las suyas, el vértigo de lo prohibido. Por primera vez en mi vida, sentí un dolor sordo por lo que estaba haciendo. No, era solo culpa. Era también una tristeza honda, un duelo anticipado por todo lo que podía perder.
Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme de verdad parte de ese matrimonio, si era posible regresar después de haber cruzado ciertas fronteras. Por la mañana intenté compensar mi frialdad siendo más atenta con él. Preparé su desayuno, favorito, le pregunté cómo se sentía, me mostré solícita. Él pareció agradecerlo, y durante un rato, la paz volvió a instalarse en casa. Pero esa paz era un espejismo. Yo seguía viviendo en dos mundos, y en ambos era una extraña. Con Mason mi suegro, en cambio, la conexión seguía creciendo incluso en el silencio. Bastaba con saber que él estaba en la misma casa, con cruzarnos al salir del garaje, con compartir un comentario trivial durante una comida familiar, para que la electricidad recorriera mi piel. Una tarde, al coincidir en el patio trasero mientras regaba las plantas, nos quedamos solos por unos segundos. Él se acercó, muy despacio, y durante un momento pensé que iba a besarme allí mismo. No lo hizo. En cambio, se inclinó junto a mí, fingiendo revisar el estado de una maceta, y susurró muy bajo. ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto vale la pena? Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Era la pregunta que yo misma me repetía cada noche, la pregunta sin respuesta. No lo sé, murmuré, pero ya no sé vivir de otra manera. Nuestros ojos se encontraron, y en ese cruce silencioso, sentí que nos confesábamos todo lo que nunca nos habíamos atrevido a decir. Un instante después, la puerta trasera se abrió y tuvimos que separarnos, cada uno volviendo a su papel ante el resto de la familia. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en lo imposible que se había vuelto mi vida, en cómo una mujer puede ser tantas cosas a la vez, amante y esposa, madre y cómplice, víctima y verdugo de su propia historia. Me sentía a la vez fuerte y rota, capaz de todo y de nada. Sabía que muy pronto algo tenía que romperse, o nosotros, o las mentiras, o esa cuerda floja sobre la que bailábamos cada día, fingiendo que el abismo no existía. La certeza de que el final se acercaba no disminuía mi deseo. Al contrario, lo convertía en algo más urgente, más real. Me fui a dormir preguntándome cuántos días más podríamos sostener esa mentira antes de que la verdad, como siempre, encontrara su camino. La mañana se levantó con una claridad engañosa. El aire, que en otras ocasiones había sentido ligero, en la casa, parecía ahora demasiado denso, casi irrespirable. No podía dejar de pensar en la conversación en el patio, en la pregunta que había quedado suspendida como una nube sobre mi cabeza. Si todo aquello valía la pena, si de verdad era posible salir ilesa de esa historia, o si, como temía en lo más profundo, terminaría perdiéndolo todo. Mi matrimonio, mi familia, mi imagen ante los demás y, sobre todo, la poca paz interior que aún conservaba. Mi suegro y yo evitamos cualquier contacto durante varios días. Nos comunicábamos solo lo indispensable, fingiendo una cortesía casi fría delante del resto de la familia. Pero incluso ese distanciamiento era una especie de comunicación, un modo de proteger lo que quedaba, o tal vez de posponer lo inevitable. Yo alternaba entre momentos de calma fingida y otros en los que la ansiedad me consumía. Por la noche, tumbada en la cama junto a mi marido, repasaba mentalmente cada escena, cada decisión tomada, preguntándome en qué punto había dejado de ser dueña de mi vida. Un día, incapaz de soportar más la incertidumbre, propuse a mi suegro vernos fuera del entorno familiar, lejos de miradas ajenas. Escogí un café discreto en el centro de la ciudad, un lugar al que nadie de nuestra familia solía ir. Salí de casa con el corazón en la garganta, vestida con la sencillez estudiada de quien no quiere llamar la atención, y sin embargo, necesita sentir que cada prenda elegida responde a un motivo secreto. El trayecto en coche fue una letanía de dudas y deseos. Miraba mi reflejo en la ventanilla preguntándome qué iba a decir, qué final tendría todo aquello. Él llegó antes que yo. Lo vi esperándome junto a la ventana, serio, con la mirada absorta en el exterior. Me senté frente a él, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El bullicio del local, la vida de los otros, era un telón, de fondo y real. Por fin, él rompió el silencio. «Esto no puede seguir así», dijo, y sus palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque. Sentí que me faltaba el aire, pero forcé una sonrisa triste. No quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco sé cómo vivir sin esto. Nos miramos largo rato, y en ese intercambio silencioso supe que compartíamos la misma impotencia. Hablamos poco, cada frase pesada de significado, cada pausa una confesión muda. Ni él ni yo teníamos una solución. Ambos sabíamos que la opción de huir juntos era absurda, que había demasiado en juego, hijos, nietos, la familia entera. Y, sin embargo, el deseo seguía allí, latiendo bajo la superficie, innegable. El café se enfrió en nuestras tazas, sin que apenas lo probáramos.
Al levantarnos, dudamos un instante en la acera, como si el aire libre fuera también un espacio demasiado íntimo para despedirse. Él tomó mi mano con suavidad, y por un momento volví a sentir ese vértigo de los primeros días, la promesa de lo prohibido mezclada con la amarga certeza del final. «Nunca quise esto para ti», susurró. «Yo tampoco», respondí, y supe que era verdad. Nos separamos sin un plan, sin una promesa, sin un cierre definitivo. Caminé de vuelta a casa sintiendo el peso de todos los silencios, el eco de las palabras no dichas, y la certeza de que, aunque la historia no hubiera explotado en un escándalo, el daño ya estaba hecho. En el ascensor, me miré en el espejo y vi a una mujer cambiada, más cansada, pero también más honesta consigo misma. Al abrir la puerta, mi marido me recibió con una sonrisa y una pregunta trivial sobre la compra. Respondí con la mejor naturalidad que pude, ocultando la tristeza bajo una capa de rutinas. Esa noche, cuando me abrazó en la cama, sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba del todo presente. Ni en el pasado, ni en el futuro, ni en los brazos de otro, ni en ninguna fantasía. Solo allí, atrapada en el momento, lidiando con las consecuencias de mis elecciones. No hubo reconciliación, ni gran drama, ni confesión final. La vida siguió, pero algo esencial había cambiado. Me sentí por primera vez en mucho tiempo obligada a mirarme de verdad, a asumir lo que deseaba, lo que había perdido, y lo que aún estaba por decidir. Descubrí, con dolor y también con alivio, que los abismos que cruzamos nunca desaparecen del todo, pero que de algún modo aprendemos a vivir con ellos, aunque nos dejen cicatrices invisibles. Así terminó esa historia. No con un final claro, sino con un nuevo comienzo, marcado por la certeza de que la verdad, aunque duela, siempre nos devuelve, de alguna forma, a nosotros mismos.